Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Yahvé de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, ni de vuestra mano acepto ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahvé, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos, dice Yahvé? Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Honra o deshonra? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacéis? Vamos a ponernos en primer lugar en el contexto donde nos encontramos y después podremos ver cómo aplicamos lo que se dice en esta parte de la Escritura para nosotros en el día de hoy. Bien, el contexto es este. El pueblo de Israel salió del exilio y aun cuando ha visto cómo otra vez empieza a recuperar las bendiciones que había perdido, una de las cosas que ocurre de manera muy general a lo largo de la historia de Israel y de la Iglesia es que al final todo va quedando en una especie de ritual o una especie de costumbre de hacer las cosas sin lo importante que es el corazón. Así que lo externo se sigue haciendo, pero sin ninguna sensibilidad en lo interno. En este caso, el profeta Malaquías, en sus diferentes mensajes, ya hemos visto en domingos anteriores acerca de no daros cuenta de cómo yo os amo y cómo despreciáis mi amor hacia vosotros. Ahora, Malaquías se está dirigiendo a los sacerdotes en primer lugar como representantes de toda la nación y a través de ellos, claro está, a toda la nación. Y les está diciendo esto, hacéis sacrificios y ofrendas. Es verdad que son sacrificios y ofrendas que yo mandé en el pasado.
Es decir, estáis cumpliendo lo que yo mandé, lo que es mandado o dirigido por la ley. Pero es verdad que en la ley se dice que cuando trajeras algún tipo de animal para el sacrificio o trajeras alguna ofrenda delante del altar, no deberías de traer lo peor. Bueno, ya que le vamos a llevar a los sacerdotes el ternero, pues vamos a ya darle este ternero cojo o magullado o dañado, o esta parte de nuestra riqueza que no nos es casi útil porque no se puede comer. No, la ley estipulaba que se debería dar lo primero y lo que se debería de dar era sin ningún tipo de daño interno o externo en el animal. Entonces, es verdad que el pueblo de Israel estaba siguiendo los sacrificios y rituales después de muchos años en las diferentes generaciones. Pero entonces Dios se dirige a este pueblo de Israel y empieza a argumentar con ellos de una manera que sorprende para que no quede ningún tipo de excusa. ¿Cómo actúas con tu padre?, dice Dios a través de Malaquías. ¿Acaso no le ofreces el respeto y honra a tu padre? Y podemos imaginar que la gente diría, por supuesto, en esa cultura patriarcal, los padres, padre y madre, tenían un honor especial. ¿Y qué haces tú con el Señor? ¿No le honras como Señor en tu vida a los jefes o los amos a su alrededor, o el rey, los nobles? Y podemos escuchar casi al pueblo que está diciendo, claro que sí, le tenemos un gran respeto a las autoridades que están por encima de nosotros. Así que cuando escuchamos esta afirmación, respetamos a nuestros padres y los honramos, igual que lo hacemos, y tenemos temor a nuestros señores, de pronto escuchamos la voz de Dios que dice, entonces, si a mí me llamáis Padre, ¿por qué no me honráis de esa manera? Y si me llamáis Señor, ¿por qué no me teméis como debierais de temerme? Así que la confusión que puede crearse en la mente de aquel pueblo podría ser grande. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué? Nosotros no hemos honrado tu nombre o tu persona y no hemos mostrado temor reverente con respecto a ti. Y el Señor, que sigue esta argumentación con ellos, bueno, despreciáis y deshonráis mi honor cuando actuáis de esta manera superficial y no conforme a la ley en vuestros rituales. Por ejemplo, dice aquí, cuando no dais importancia a mi honor y a mi nombre. Hay que tener en cuenta una cosa muy clara en las Escrituras, y es que al Señor no le podemos raspar, a Dios no le podemos herir, no le podemos tocar ni manchar, nuestro pecado no llega a su presencia. No es como nosotros, que si yo voy con las manos sucias y os toco, voy a ensuciar también. Y que mi ambiente, si yo huelo mal, voy a crear mal olor también entre vosotros. Delante de Dios, no. Dios es santo, es sublime, es limpio, no podemos tocarle, ni dañarle, ni ensuciarle en manera alguna. Pero a su nombre sí, a su honor sí. Y si nosotros estamos llamando el nombre de Dios y le decimos a Dios Padre, pero actuamos con respecto a ese nombre de Padre de manera deshonrosa, estamos humillando y ensuciando su nombre y por tanto su gloria. Si decimos, dice el pueblo de Israel, que Él es el Señor de todos nosotros, ¿cómo es que no actuáis con temor reverente ante lo que decís y pronunciáis? Si Él es Señor, ¿por qué no lo es en las cosas diarias de vuestra vida? Dice que lo deshonran, lo desprecian, palabras muy fuertes, cuando están trayendo las ofrendas y los sacrificios de una manera inadecuada, presentando, por ejemplo, dice en nuestro texto, pan inmundo. Bueno, ya que hay que llevar pan a Dios para ponerlo en el altar de sacrificio y este pan se nos ha quedado duro o mohoso, pues se lo llevamos y se lo presentamos y nosotros nos quedamos con el nuevo del día.
¿No es esto una ofensa grave a la luz de las Escrituras? Cuando despreciáis la mesa, y aquí cuando habla de la mesa, sea la del sacrificio o de la ofrenda, como si fueran poca cosa, ¿qué importancia tiene si ponemos delante del Señor? ¿A Dios qué más le da si traemos estas cosas secundarias, dañadas o sucias o inadecuadas? O el Señor argumenta con Israel cuando traéis los animales ciegos. Lógicamente, el ganadero que tiene animales sabe que de vez en cuando algunos de los animales sale ciego o cojo o incluso sale loco. Todavía me acuerdo de las vacas locas. De vez en cuando tenemos algún animal. ¿Qué vamos a hacer con este pobre animal ciego que va chocando y que no lo vamos a poder mantener? Lo llevamos al altar. Lo llevamos al sacrificio. ¿Qué más da si hay que matarlo, si es ciego o no? ¿No estáis despreciando la mesa y el sacrificio que yo he estipulado? ¿No me estáis trayendo todo lo cojo y todo lo enfermo? Todavía podemos recordar, seguramente muchos de vosotros, el mal ejemplo que tenemos de los hijos de Elí, cuando leemos en Primera de Samuel, o incluso los hijos de Samuel, también de la misma manera, que teniendo la autoridad de traer los sacrificios a nivel nacional de todo Israel, se quedaban con el dinero, actuaban de manera adecuada, se quedaban con lo mejor para ellos mismos y todo aquello que era inadecuado también lo traían delante del altar. Y como Dios se llena de ira con esos hijos de Elí, con esos hijos de Samuel. Así que ante esta actitud poco respetuosa y superficial, externa, falsa, que en lugar de ser una honra es una deshonra para el nombre de Dios, Dios, a través de Malaquías, trae una respuesta clara y precisa para aquella nación en aquel momento. Primero, versículo 9, les llama al arrepentimiento. Cuando les está diciendo que busquen al Señor. Dice así: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga Dios piedad de nosotros, dice Malaquías. Primero, hay una opción delante de todo aquello que estamos haciendo de manera vergonzosa delante de Dios, le dice al pueblo de Israel Malaquías, es que vengamos a Él y busquemos misericordia, favor del Señor sobre todo de nosotros. ¿Por qué? Versículo 11 dice también en segundo lugar, porque Dios puede levantar otros adoradores en otros lugares. Y en tercer lugar, porque maldición, versículo 14, y castigo para el engañador hipócrita. Mas diréis, 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ante este Dios grande, vuestra actitud será maldita, es condenable. Este es el contexto. El pueblo de Israel, en ese momento, a través del profeta Malaquías, recordáis todavía la ocasión de Nehemías en su libro, y colocamos al final de aquella época también a Malaquías, está exhortando de manera clara lo que Dios dice, lo que Dios reclama. Pero, ¿qué pasa ahora? Cuando ya han transcurrido miles de años de aquel acontecimiento. ¿Y cómo aplicamos esto en el día de hoy? Bueno, dejadme que os diga algo muy claro que siempre tendremos que repetir una y otra vez. La crítica que trae las Escrituras, no importa en qué época, es igual de aplicable, es igual de actual y de necesaria, tanto ayer como hoy. Es verdad, me estaréis diciendo, claro, hoy en día no tenemos los sacerdotes a quienes dirigir estas palabras de exhortación para que las lleven al pueblo, pero sí hay pastores.
y pastores de la iglesia y del rebaño del Señor, que es el pueblo del Señor. Sí hay ancianos y dirigentes en el pueblo de Dios hoy en día. Y tenemos también misioneros que tienen la autoridad y el honor del nombre para llevarlo a otros lugares. Y tenemos también maestros en la escuela dominical para que también tengan muestras de su autoridad y puedan recibir esta exhortación de parte de Dios. Tenemos esposos, maridos, que son cabezas del hogar y por tanto responsables de cómo están representando y trayendo la autoridad y la palabra de parte del Señor. Pero también es cierto, nos dice las Escrituras, que de alguna manera todos nosotros los creyentes somos sacerdotes, puesto que podemos traer la palabra ante el Señor con nuestras oraciones y ofrendas y podemos representar a todo el pueblo. Así que cada uno de vosotros, en esta tarde, que se considera a sí mismo creyente, a la misma vez está aceptando este sacerdocio nacional o extenso para todo el pueblo de Dios. Y si esto es así, estas palabras que tenemos en el libro de Malaquías tienen que estar dirigidas en primer lugar a los pastores y ancianos de esta iglesia, a los líderes y responsables, a los evangelistas o aquellos que llevan el mensaje del evangelio. Está dirigido a todos los que son maestros de la escuela dominical ante su autoridad y el honor del nombre del Señor. Está siendo dirigida, debe de ser dirigida a todos aquellos que sois esposos y maridos, porque tenéis que tener un hogar santo delante del Señor. Y está dirigido a todos y cada uno de vosotros que dice ser creyente, porque tiene la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio y por tanto la gloria y el honor de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que quieran escuchar. Este pasaje, por tanto, es aplicable de la misma manera a la Iglesia. Pero no solamente esto, sino que esta exhortación que se hace acerca de la honra o deshonra con respecto a Dios, se está trayendo en el contexto de los sacrificios, sacrificio de animales. ¿Cómo es que actuáis de esta manera tan inadecuada, casi pagana y deshonrosa, trayendo animales al sacrificio que yo aborrezco y que no puedo aceptar? Bueno, hoy en día también hemos dicho en más de una ocasión, y lo tendremos que repetir, que nuestra vida como iglesia y como pueblo se centra en un sacrificio único y definitivo, que es el del Señor Jesucristo. Todo lo que es nuestra vida de iglesia y todo lo que es nuestra santidad y comportamiento está alrededor de la obra perfecta y final de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que podamos hacer que deshonre a la persona de nuestro Señor Jesucristo nos hace culpables de la misma manera que el pueblo que está condenando aquí Malaquías. La cruz, es decir, nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz por los pecados de su pueblo, es central. Y si hay alguna manera en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento que deshonra o ensucia y daña la obra de la cruz delante del mundo, nos hace culpables de una grave ofensa delante de Dios. No sé si estoy siendo lo suficientemente preciso y claro. Porque fijaros bien que lo que nos está diciendo aquí no es tanto de que hemos cometido un pecado grave, es decir, hemos cogido una pistola o una navaja y hemos ido matando gente o hemos ido cometiendo alguna inmoralidad sexual clara. No está diciendo en este momento ninguna de esas graves ofensas que podemos hacer delante de Dios y que nos hacen claramente culpables.
No estamos diciendo que hemos empezado a mancillar insultando el nombre de Dios, ni siquiera que nosotros nos hemos vuelto idólatras adorando a vírgenes y santos u otros dioses que la sociedad se está inventando. No es ninguna de este tipo de acusaciones lo que se está trayendo. Es decir, que como iglesia y como pueblo podemos todavía mantener de una manera clara y decir que para nosotros el centro es la cruz y que lo más importante para la iglesia hoy es Cristo, que ha venido desde el cielo para salvar a los pecadores por medio de su sacrificio en la cruz, y que por tanto tenemos este mensaje claro de las Escrituras como palabra revelada para ir a las naciones y llevar este mensaje. Eso está claro. Lo tenemos de una manera muy concreta y muy clara todavía en nosotros. Si yo os dijera que alguno ha mancillado el nombre de Dios adorando a otro Dios, podríais decir que estoy mintiendo o estoy engañado. Si yo dijera que habéis tomado otro libro de otra religión en otro lugar, en lugar de las Escrituras, o habéis dicho que las Escrituras no es palabra de Dios, sino invención de hombres, me podríais señalar de una manera clara y decir que me he equivocado. Pero no es esto lo que estábamos tratando, no es esto lo que ha dicho Malaquías. Fijaros bien, en nuestra aplicación, en segundo lugar. Si llamas tú, hoy, creyente, a Dios Padre, ¿por qué no le honras como Padre? Eso es lo que está diciendo. Y si en esta mañana tú llamas a Dios Señor y Señor de tu vida, ¿por qué no le temes? No está negándose de que tú llames a Dios Padre, por supuesto, y que consideres a Dios tu Señor. Seguramente que todos los creyentes en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, están diciendo Dios es Padre y Dios es Señor. Sí, pero no es este el problema que se está señalando. Lo que se está señalando es que me llamáis Padre, pero no me tratáis como Padre. Y me llamáis Señor, pero no me tratáis como Señor. ¿Cómo? Podríamos estar preguntándonos, igual que hace el pueblo de Israel sorprendido ante las palabras de Malaquías, ¿cómo es esto que nos estás diciendo? ¿De qué manera nosotros actuamos de esta manera tan inadecuada con Dios nuestro Padre y Dios nuestro Señor? Fijaros en el versículo 7, en nuestro propio contexto, en vuestra manera de pensar, en primer lugar, en la manera de pensar que tenéis acerca de Dios, esa manera pobre y errada, sin análisis, que tenéis del Dios que nos gobierna. En muchas ocasiones podéis pensar y decir, no, yo creo que Dios es Padre, pero es el Padre que me consiente, es el Padre al que yo le puedo pedir mis pequeñas cositas, la propina de cada día, el pocket money, como dicen algunos, algo para poder gastar en mis cosas, y pensamos que Dios es una especie de grifo de cosas materiales. ¿No es esto una manera pobre de pensar acerca de Dios? ¿Creéis acaso que Dios está allí esperando a que tú de manera caprichosa y a veces con voces te acerques a Dios a pedirle cosas sin ningún tipo de respeto y de honor con respecto al Dios Padre que es? No tenéis nada más que ver cómo hoy en día muchos niños llaman a su manera padre a sus padres, pero su comportamiento es totalmente deshonroso. Niños caprichosos, consentidos, insultones, mal educados. No es que únicamente los padres no hayan sabido educar a sus hijos en el honor y el respeto que merecen como padres, sino que nuestra sociedad está pervirtiendo la dirección, ensalzando al niño y empequeciendo a los padres. Seguimos todavía escuchando papá, pero escuchamos cómo el niño llama a su padre papá mientras le da patadas, le insulta y le escupe porque no le ha comprado las chucherías que esperaba. ¿No es esta una manera pobre de pensar con respecto a nuestro Dios? ¿Cómo piensas tú acerca de Dios? ¿Es que crees que Dios es un compañero que puedes tratar como a los compañeros de fiesta?
¿Que le puedes ir dando palmaditas o empujándole cuando ocupa tu lugar? ¿No creéis que si tú crees que Dios es el Padre de los creyentes, eso implica que ha habido un sacrificio, que ha habido un esfuerzo, un darse Dios dando a su propio Hijo Jesucristo? ¿No crees que debes de hacer un análisis de saber qué significa que Dios sea tu Padre? No el Padre de todas las criaturas, sino el Padre de su pueblo de una manera especial. ¿No crees que debe haber un análisis en lo que piensas? No se puede aceptar a la luz de las Escrituras cualquier visión o pensamiento que tengas acerca de Dios y ofendes a Dios cuando lo empequeñeces. Pero no solamente en la manera de pensar, el versículo 12 de Malaquías también nos indica que ofendemos a Dios en la manera que hablamos acerca de su nombre, acerca de nuestras charlas y nuestras conversaciones acerca de Dios. Algunos de vosotros no queréis quedar mal con vuestros compañeros en el trabajo o con la reunión de vecinos cuando alguno se ha atrevido a hacer un chiste blasfemo acerca de Dios y con una sonrisa quizá o forzada os sonreís un poquito ante ese chiste blasfemo. ¿No es esto algo ofensivo delante de Dios? ¿Cómo es que te burlas del nombre de Dios en las conversaciones? ¿Cómo es que pronuncias el nombre de Dios en vano en tantas ocasiones? ¿Cómo es que permites que se ofenda a tu padre? Aún hoy en día, cuando alguien dice un insulto acerca de tu padre o de tu madre que tenga que ver con tu nacimiento, ¿no te enfadas terriblemente porque está manchando el nombre de tu madre o de tu padre? ¿Cómo es posible que nosotros no nos enfademos cuando insultan a nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo es que no permitimos ningún tipo de señalamiento o de ofensa a nuestra madre o nuestro padre, pero sí lo permitimos con respecto a Dios? No estamos en la época de que vayamos con nuestras bombas y nuestras armas a matar a todos aquellos que van insultando el nombre de Dios en esta ley que ahora se llama de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero en ninguna manera nosotros que somos hijos de Dios podemos permitir en nuestras conversaciones o ante nuestros oídos o en las palabras que pronunciamos que el nombre de Dios sea mancillado u ofendido. A Dios no lo podrán tocar, pero su honor sí. Y eso no es permitido, no debe permitirse en el pueblo de Dios en nuestra época. ¿Qué actitud tiene la gente de fuera cuando hablamos de Dios? ¿Cómo es tu manera de tratar a Dios que está dejando conciencia de la gente acerca del Dios que adoras? ¿Estás hablando de un Dios déspota? ¿Estás hablando de un Dios blandengue? ¿Estás hablando de un Dios madre? ¿Estás hablando de un Dios energía especial que puede ser cualquier cosa en la sociedad? ¿Estás hablando de un Dios que es multi-ideas en la sociedad en la que vivimos? ¿De qué Dios estás hablando? Cuando tú dices que crees en el Dios de las Escrituras y que Él es tu Padre, ¿qué quiere decir? ¿Y qué es lo que está entendiendo la gente? ¿Estás siendo preciso en el nombre de Dios que estás trayendo delante de la sociedad? ¿Cómo estás proclamando el nombre de Dios? Cuando sales a la calle y dices que hay un Dios que se siente airado y enfadado por causa de los pecados de los hombres, ¿lo estás haciendo de una manera clara y contundente? ¿Lo estás haciendo para que la gente lo entienda? ¿Lo estás haciendo de una manera regañadientes, cansado, indiferente? ¿Cómo estás proclamando el nombre de Dios ante la sociedad? ¿Estás proclamando el nombre de Dios con una actitud, con una ligereza, con una indiferencia a su honor? ¿Qué es lo que están entendiendo ellos? Los que están fuera. Pero no solamente es de ofender y quitarle la honra a Dios en la manera en la que piensas o en la manera en la que hablas, sino que nuestro contexto está también hablando acerca de la ofrenda y por tanto de la adoración, de los sacrificios y del servicio que ofrecemos delante de Dios. Está bien, es un gozo que cualquiera de vosotros esté aquí en esta mañana.
Bendito sea el Señor, que casi podemos llenar este local con hombres y mujeres que quieren adorar al Señor. Bien, pero este no es el problema que está tratando aquí este pasaje. No es el problema que la gente no quiera ofrecer sacrificios, que quieren ofrecerlo, sino de qué manera estás ofreciendo ese sacrificio. Es decir, el que estés aquí está bien, pero ¿de qué manera estás aquí? ¿Estás aquí pensando en otra cosa? ¿Estás aquí buscando en otros pensamientos? ¿Estás honrando a Dios con todo tu ser o solamente con la apariencia? ¿Me estás mirando a mí solamente o me estás escuchando? ¿Estás sintiendo lo que estoy diciendo o no? ¿Está tu cabeza vacía o llena de otras cosas acerca de la cocina o del deporte de la tarde? Porque lo que se está diciendo aquí es que, es verdad, me ofreces cosas, pero me ofreces lo dañado, lo ciego, lo cojo, lo inservible. No se puede venir a adorar al Señor de cualquier manera, de una manera desganada y descuidada. Creo que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro comportamiento y en nuestra actitud a la hora de venir y adorar al Señor como debiera. A Dios no le vale de cualquier forma. Incluso, fijaros bien, aun cuando lo pudieras hacer con toda sinceridad. Aun cuando puedas decir, creo que esto es lo mejor que a Dios se le puede ofrecer. Porque no es lo que tú crees que se le deba de ofrecer a Dios pensando que es lo mejor, sino qué es lo que Dios dice que es lo mejor para ofrecerle a Él. ¿Qué es lo que Dios espera según su palabra para que tú le traigas? Dios no quiere lo peor de ti, pero tampoco quiere las sobras. Bien, es verdad, hoy es domingo, es día del Señor. Como no sé qué hacer en esta mañana, me voy a acercar por la iglesia. ¿No es esto ofrecerle lo que te sobra? Porque seguramente dijeras, no, pero es que tengo otra actividad que para mí es más importante. Quedar con los amigos, solucionar este problema X, tratar esta cosa del vecindario, quedar bien con alguna familiar o amigo, lavar el coche. Pero como no tengo amigos a qué visitar y no tengo coche que lavar y no tengo asuntos urgentes, me voy a acercar a la iglesia. ¿No crees que esto es una manera deshonrosa e inadecuada de servir al Señor? ¿No crees que la prioridad, es decir, lo primero con lo que te acuestas por la noche el sábado y te levantas el domingo por la mañana es este día es para el Señor? Y que no es para que tú le des las sobras de las cosas, de otras tareas o asuntos que tengas, sino lo primero. Y no solamente es en el tiempo, en el hueco que has hecho en tu vida tan ajetreada de tu agenda, sino también en el esfuerzo en que pones. Hoy que está tan actual y el fútbol, y como sabéis que a mí me gusta mucho este asunto, puedo poner el ejemplo, ¿no? Bien, se te ha invitado a participar a un partido de fútbol, pero tú sabes que tienes que, si te han invitado y has decidido de jugar en ese partido de fútbol o en ese deporte, tienes que dar todo de ti. No, ninguno de nosotros somos las grandes figuras millonarias que se habla y por tanto no se puede esperar, pero sí puede esperarse que hagas todo lo posible. Si no vas a hacer todo lo posible en este partido, no participes, porque vas a ser un tropiezo y daño para todo el equipo. Cuando tú estás adorando al Señor y has decidido que como creyente quieres adorar al Señor, hazlo con todo tu ser, y si no, no lo hagas. No puedes llegar aquí y decir, bueno, al menos estoy. No estoy en la cabeza, pero al menos estoy. Sí, he escuchado los 10 minutos y quizás los 10 minutos primeros del mensaje y los 10 últimos. Entonces estoy en una gran parte. Mientras tanto me voy a entretener aquí o con mi móvil o con mi agenda o con mis pensamientos o mirando al que está del lado si se mueve o no se mueve. ¿Estás dando todo de ti? ¿Estás mostrando esfuerzo? Aun cuando te ha costado levantarte y te ha costado venir, vienes con ganas, vienes con gusto, ¿te gozas de verdad en lo que estás haciendo? Nos da mucha pena aquellos que tienen que
a alimentarse a la fuerza sin ganas de comer cuando uno está enfermo y está desganado y le dicen tienes que comer y te dicen es que no tengo ganas de comer y aún así tengo que comer algo y no me entra, etcétera. A todos aquellos que disfrutamos y estamos ansiosos de sentarnos alrededor de la mesa de los manjares y disfrutar de cada bocado que vamos a dar y disfrutar de todo el ambiente alrededor de la mesa y de las conversaciones que van a surgir y cómo vamos a tratar de esas cosas tan superficiales de la comida con un gusto inmenso. Esto es lo que se está diciendo con respecto a la iglesia. No se está diciendo que vengas a la iglesia, este no es el problema de que vengas a una reunión, sino de qué manera vienes a la reunión. No es diciendo, me voy a encontrar con fulano y con mengano a ver qué le digo, sino qué gozo es ver a los hermanos en medio de la congregación. Qué gozo es poder compartir lo bueno y lo malo en todas las situaciones. ¿Cuántas ganas tengo de sentarme al lado de mi hermano y de poder tratar aquellos asuntos espinosos que haya que hablar? Qué bueno es que traigamos la palabra del Señor y la hagamos una entre todos nosotros. ¿Estás haciendo todo el esfuerzo en la adoración y el servicio al Señor? Hay que hacer alguna tarea práctica, como la que estábamos haciendo el sábado, y poca gana es la que tengo de ir a hacer aquello o aquello otro. Pero ya que vienes a hacer alguna actividad en la congregación, práctica, servicio, ¿de qué manera vas a venir? ¿Vienes con regañadientes? ¿Me has tenido que levantar? ¿Me has tenido que molestar? Que viene que yo estaba en casa y ahora me has tenido que venir y yo tengo que venir y tengo que hacer esto y aquello otro. Cuando tienes que salir al evangelismo o cuando tienes que dar testimonio hacia afuera o tienes que comportarte de la manera adecuada, de luz, en tu trabajo, lo estás haciendo a regañadientes. Si no fuera cristiano esto no lo haría. ¿Es esta la actitud que tienes? ¿Tienes una luz que de gana enciendes? ¿O es una luz que estás deseando de encender constantemente para que el mundo sea alumbrado? Vas con tu peor aspecto ante el mundo para que sepan que tienes un Dios maravilloso que ha ofrecido lo más grande, que es su Hijo Jesucristo, o estás diciendo a ver si pasa la gana porque tengo poca gana de dar testimonio de estas cosas. No es cuestión de que no lo hagas, que quizá lo haces, sino de cómo lo estás haciendo. Del tiempo y del esfuerzo que estás poniendo en tu servicio, en tu ofrenda, en tu adoración y tu manera de dar la gloria a Dios. En el versículo 10 de nuestro texto se señala que a veces pudiera ser que lo están haciendo por ganancia, porque no pudiera ser de que estamos en el servicio al Señor y estamos en la adoración para sacar algún beneficio, algún provecho. Dios dice, ¿cómo es que os molestáis tanto por el hecho de hacer las cosas de manera gratuita, sin ningún tipo de coste? Por una ofrenda, por un regalo. Cuando lo hacemos por nuestros padres o nuestros seres queridos, a la gente que amamos, que nos piden algún sacrificio y no queremos que nos paguen, los hacemos porque los queremos y los amamos. ¿Estás tú viniendo a la iglesia, estás adorando, estás participando y estás haciendo cosas por algún tipo de reconocimiento? ¿Estás esperando que se te dé una palmada en la espalda para que se pueda pronunciar tu nombre de una manera honrosa en medio de la congregación? ¿O lo estás haciendo simplemente para el Señor? No importa lo que puedas recibir o no puedas recibir. No hagas que honrar a Dios como Padre y como Señor sea por algún tipo de pago, ganancia o reconocimiento público. Pero déjame que diga también, en cuarto lugar, que estás ofendiendo o deshonrando a Dios si estás permitiendo o estás ignorando el pecado en tu vida y en la vida de la iglesia. No es permisible, no es aceptable, no es indicado. Uno podría llegar y decir, no, yo hago lo mejor, no me mancho las manos, no ensucio el nombre del Señor, tengo un buen comportamiento, no hay nadie que me pueda señalar con el dedo. Cuidado, porque como dice también Pablo en las Escrituras, en 1 Corintios, si tú no actúas con santidad en tu vida y con la vida del otro,
te estás envaneciendo, estás haciendo vana la obra del Señor. No podemos permitir ninguna cosa sucia, inmoral o de pecado en la presencia del Señor. Y por tanto, ignorar todo esto es indiferencia. El sacerdote recibiría a los animales y es muy fácil que pudiera decir, bueno, mi parte yo la hago bien, lo que tragan otros es su problema. No, no es su problema. Si estamos trayendo delante del altar animal dañado o sucio o inadecuado, está afectando a toda la congregación. Y por tanto la santidad de la que tenemos que hablar y la ofrenda que tenemos que traer delante del Señor como iglesia, la tenemos que buscar entre todos y tenemos que trabajar todos. No podemos permitir o ignorar ninguna otra actitud en medio de nosotros, al menos que sea de esta gravedad. Y en tercer lugar, cuando menospreciamos o deshonramos el nombre de Dios. Como decía, a Dios no le puedes añadir, no le puedes quitar, está completo. Y si tú no estás, seguirá siendo completo. Y si vienen 1000 santos mejores que tú, Dios está completo, no lo necesita. Dios tiene gente que le pueda adorar en cualquier parte. Como dice también las Escrituras, si es necesario, yo puedo levantar adoradores debajo de las piedras. Y sabemos que lo que se levanta debajo de las piedras son escorpiones. Y si Dios puede encontrar quien le adore como los escorpiones, ¿quién eres tú para enorgullecerte, envanecerte? Dios no necesita ningún tipo de adoradores como nosotros, pero los quiere. Y por tanto, los pide. No le vas a añadir nada al nombre de Dios, pero es muy importante el concepto que tengas del nombre de Dios en tu vida. No es únicamente que te coloques una plaquita que diga Dios es mi Padre, o que digas todo para la gloria de Dios. No sirve para nada. No importa que tú pongas una frase hermosa y extraordinaria en tu página web de internet, o que coloques una bandera reformada en la puerta de tu casa. No sirve para nada. Lo importante que debes de hacer es que el nombre de Dios sea honrado por tus labios y tu manera de vivir y tu comportamiento. No puedes traerle a Dios nada sucio, inadecuado o en contra de su palabra, sino todo aquello que Él demanda con la mejor actitud y el mejor ánimo que puedas expresar. Porque si no, cuarto y último punto, Dios entonces tendrá que actuar contigo. Dios te llama al arrepentimiento. Y cuando dice el arrepentimiento, como hemos leído en el pasaje, versículo 9, es pídele a Dios. Pídele a Dios que Él cambie tu vida, te transforme. No importa cómo tú hayas sido hasta el día de hoy, es tiempo y es una oportunidad. No importa si eres creyente o no eres creyente. Detente en este instante y reconsidera tu situación. Esta es una exhortación que el Señor hace a través de Malaquías y que yo te hago a la luz de la palabra. Detente y considera. Deja todo lo malo que es inadecuado delante de Dios. Trágatelo tú, pero no se lo ofrezcas al Señor. Comienza de nuevo si es necesario. Cambia tu ropaje. Pon en orden tu tiempo y tus prioridades. Ten la mejor actitud y excelencia en las cosas que tienes que ofrecer. Y si hay algo que te estorba, arrójalo de tu presencia y arrójalo de la presencia del Señor. Ten en cuenta que siempre te va a dar una nueva oportunidad de adorarle en tu casa, adorarle en el trabajo, adorarle en la iglesia y adorarle en la intimidad de tu habitación. Y si hay algo que está dañado, cojo o ciego, quítalo. ¿Sabes qué? Dios puede levantar adoradores, como hemos dicho. Y si un día, y rogamos al Señor que esto no ocurra, si un día nosotros dejamos de ser útiles a su gloria y a su nombre, este lugar desaparecerá.
A lo largo de la historia hemos podido ver iglesias que han desaparecido. No porque quizá hicieran cosas erróneas, sino porque no lo hacían con la mejor actitud y la mejor forma. El Señor no necesita de nosotros. Puede levantarlo en cualquier esquina de la ciudad, o en cualquier otra ciudad, o en cualquier otro país, y en cualquier otro momento. Puede hacer que la iglesia desaparezca en Occidente por la dejadez de su adoración y la levante en medio de los países más paganos o más idólatras. Por tanto, es nuestra responsabilidad rogar al Señor que detenga su mano y nos ayude a hacer las cosas de manera correcta, con toda la pasión que pueda expresar nuestros labios, nuestro corazón o nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios no dejará el pecado sin castigo. Y al final, Él dirá, maldito. Dios puede soportar lo frío o lo caliente, como nos dice Apocalipsis, pero no va a soportar en manera alguna lo tibio. Quiera el Señor que ninguno aquí solo tenga apariencia e hipocresía, sean tibios en lo que hacen y ofrecen, sino al contrario, el Espíritu obre en nosotros para que podamos evitar esta exhortación que hace Malaquías al pueblo de Israel y podamos actuar con la mayor excelencia, porque Él, nuestro Padre y Señor, lo merece. Amén.